Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Comenzamos. Pues qué bendición que hemos llegado ya al capítulo 3 de Primera de Juan, y todos podrán recordar ese canto que cantábamos muy tiempo atrás. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados los hijos de Dios. Así iba el canto. Por esto el mundo ya no nos conoce, porque a Él tampoco no le conoció. Así lo cantábamos antes. Creo que algunos de nuestros oyentes pueden recordarlo, también algunos de nuestros hermanos del grupo La Fe que Salva, y pues es un canto maravilloso. Bueno, continuamos con este libro especial, porque verdaderamente es especial, un poquito difícil de interpretarlo, porque está a base de contrastes, con el estilo más o menos de Proverbios, o también al estilo del libro de Santiago, donde está el principio y luego la evidencia de ese principio. Así que bajo esta perspectiva se debe de interpretar. No es tan sistemático como las cartas de Pablo, es más, ni siquiera como las cartas del apóstol Pedro. Es un poco distinto, porque el estilo es algo parecido al de los Proverbios, donde se establece el principio y luego la evidencia práctica de ese principio. Si coincide, entonces estamos en la verdad del principio. De lo contrario, pues nos está diciendo que no coincide y por lo tanto es falso. Bueno, bajo esta perspectiva vamos a darle lectura y luego estaré comentando precisamente esas aparentes dificultades. Y tenemos aquí un gran misterio que espero lo podamos aclarar y quitar esa incertidumbre de muchos creyentes que puedan decir, pues no coincide mi realidad de vida con el principio que se está aquí anunciando. Bueno, manos a la obra y doy lectura al capítulo 3 de Primera de Juan. Y empezamos con ese lindo canto que en tiempo pasado lo cantábamos mucho. Es de gran bendición este versículo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie nos engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios,
para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Pues bendito el Señor por su palabra, y ya pueden darse cuenta de lo que les decía en un principio. Es una serie de principios y evidencias de estar en lo correcto o de lo contrario, estar en error. Bueno, empieza con este lindo versículo, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y ahí está el principio de identidad. El mundo ya no nos conoce, nos rechaza, nos aborrece inclusive. ¿Por qué? Porque ya no somos de este mundo. Así, ya somos ciudadanos de otra dimensión, de otro reino, del reino de los cielos. Ahora somos hijos de Dios, vuelve a afirmarlo, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea que aunque ya somos hijos de Dios legalmente, todavía no hemos sido revestidos de esa dignidad. Lo creemos porque lo dice, pero en cuanto a todo, seguimos igual, en el mismo cascarón, por decirlo así, pero con una identidad distinta, porque hemos nacido de nuevo. Y dice que esto hace que nos santifiquemos. El verso 3 dice: todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo así como Él es puro.
O sea, empezamos a aspirar a ser semejantes a nuestro Padre. Y se sienta enseguida el siguiente principio: todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y esta definición es distinta a la que mirábamos en el capítulo 2. Mientras que en el capítulo 2 la definición es error, no dar la medida, no pegarle al blanco. Todo esto es válido con respecto al pecado, y por eso es muy complicado a veces la interpretación del término pecado, porque va a depender de su contexto. En este caso, el contexto es la infracción de la ley, porque todo pecado es infracción de la ley, por supuesto. Y se puede decir que esta es la definición oficial. Y en contraste a este grande problema, a vivir, por decirlo, fuera de la ley, tenemos que se declara el verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, o sea, pagar la infracción de la ley. Y no hay pecado en Él. Él pudo pagar la infracción de la ley que nosotros cometimos en sus múltiples mandamientos o aplicaciones, por decirlo así. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no. Aquí sí que está un poquito complicado. No tan complicado, pero como no estamos impuestos a contextualizar rápidamente, entonces nos parece, estamos muy impuestos a interpretar con nuestras ideas, no con lo que está estableciendo la palabra. Se puede decir que ese es el verdadero problema de toda mala interpretación. Cuando interpretamos con nuestras ideas, es una interpretación privada, la cual está prohibida. Porque tenemos que buscar la interpretación que se está dando en la misma escritura, ya sea en los textos inmediatos, que es el contexto inmediato, o en todo el contexto de las escrituras, de Génesis a Apocalipsis. Así que aquí, todo aquel que permanece en Él no peca. O sea, mientras estemos en Él, como Él apareció para quitar nuestros pecados, entonces permaneciendo en Él, podremos estar libres del pecado. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En otras palabras, ¿estamos en Cristo o estamos fuera de Cristo? Si estamos en Cristo, Él nos quita la infracción de la ley. Pero si no estamos en Cristo, entonces, en otras palabras, y aquí me viene a la mente unas palabras que el Señor Jesús dijo: porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y Romanos 8:1 dice: de modo que si alguno, este 5:17, 2 Corintios 5:7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero no es la cita que quiero expresar. Es 8:1 de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, si estamos en Él, no hay condenación, no hay pecado que nos condene, porque Él pagó la infracción de la ley que nosotros hicimos. En otras palabras, para
para que esto nos quede claro. O estamos en Cristo o estamos en nuestros pecados. ¿Qué le parece? Yo sé que dogmáticamente a veces estamos muy acostumbrados a decir, el hermano está en pecado. No puede estar en pecado. Yo ya entiendo a qué se refieren. Pero hablando legalmente, el que está en Cristo no está en sus pecados. Podrá ser imperfecto, podrá ser pecador, pero no está en la condenación del pecado porque Cristo le libra de la condenación del pecado. Ahora, si no está en Cristo, entonces sí está en pecado. Y si muere en sus pecados, en sus pecados será condenado. ¿Se dan cuenta lo serio que es esto? Ahora, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y aquí está la evidencia. Nuestra aspiración natural del Hijo de Dios, del creyente, es ser justo, hacer justicia. El que practica el pecado, el que está en pecado, es del diablo. ¿Se dan cuenta? El que está en pecado. Así que cuidado con las expresiones que estamos acostumbrados a expresar dogmáticamente. Porque escuchamos que dicen, hermanos, si alguno está en pecado, venga y arregle cuentas con el Señor. Bueno, se puede decir, si usted está en sus pecados, es muy diferente. Si usted no está en Cristo y aún está en sus pecados, venga a Cristo hoy, arregle cuentas con Él. Es muy distinto, porque la otra expresión, de un modo o de otro, va a ser contradictoria a la Escritura. Porque en primer lugar, si usted dice que usted no es pecador, se está engañando y la verdad no está en él. Ya lo miramos en el capítulo 1 y 2. Porque somos pecadores, somos aún imperfectos. No se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no hemos sido perfeccionados. Entonces, estas expresiones que estamos acostumbrados, que son meramente dogmáticas o teológicas, son las que nos hace difícil la interpretación de estos principios. El que practica el pecado es del diablo. Todavía está bajo el territorio, todavía está bajo la condenación del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, todavía comparte la naturaleza del diablo. Se oye muy terrible, pero así es. Capítulo 2 de Efesios, Pablo dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y erais hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, erais hijos del diablo. 8:44 de Juan. Palabras del Señor Jesucristo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de él queréis cumplir. Y a menos que nos arrepientamos y vengamos y nos pongamos en Cristo, podremos escapar de esa naturaleza terrible. Una vez que nosotros nos plantamos en Cristo, las obras del diablo son deshechas por el Señor Jesucristo y quedamos libres, aunque imperfectos, pero quedamos libres
de toda condenación. Y aquí viene lo más difícil, se puede decir. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero si usted revisa en la versión antigua, no la que estamos mirando aquí, sino la anterior a esta, porque por cierto aquí estamos trabajando con la versión antigua, un poco diferente a la 60 que estamos acostumbrados a usar, o a las revisiones que han sido dadas más recientemente. En realidad debería de ser traducido de la siguiente manera: todo lo que es nacido de Dios, tal como es la versión anterior a esta, porque lo que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Ya lo entendieron? Con esa pequeña modificación en la traducción se resuelve el problema. ¿Qué parte de nosotros es nacida de Dios? ¿Nuestra alma? No. ¿Nuestra carne? No. ¿Qué fue lo que nació en nosotros de parte de Dios? Nuestro espíritu. Nosotros estábamos muertos en espíritu. Nuestra vida espiritual se murió. De acuerdo a las palabras del Señor Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer del espíritu, no del alma, no de la carne, del espíritu. ¿Qué nos dio vida? El espíritu. Por eso la nueva vida es en el espíritu. Nuestra alma sigue siendo imperfecta, inclinada a la carne, por desgracia. Bueno, es una expresión. Tu alma se polariza más al lado de la carne que al lado del espíritu. Estamos más habituados a desear los deseos carnales que los deseos espirituales. Nuestra alma se mantiene en una lucha feroz entre el alma y el espíritu. Por un lado anhelamos el espíritu, pero por otro lado nos es de tentación los deseos de la carne. Y por eso es una lucha terrible entre la carne y el espíritu. ¿Qué es lo que es nacido de Dios? Nuestro espíritu. Y nuestro espíritu no practica el pecado. Nuestra alma sí, nuestra carne también. Pero nuestro espíritu no peca, porque es nacido de Dios. Y lo que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora sí, ya quedó claro. Espero que sí. Porque definitivamente este versículo le quiebra la cabeza casi a cualquiera. Porque hay dos realidades reales. Una espiritual y la otra carnal. Y nuestra alma ahí en medio, que en algún momento está en la carne y en algún otro momento está en el espíritu. Y es un verdadero quebranto, porque cuando que pasa a la carne perdemos la paz, perdemos la tranquilidad, nos enojamos, nos desesperamos, cuánta cosa. Mientras que cuando nos ubicamos en el espíritu, la paz de Dios llena nuestra alma. Y no importa la adversidad que tengamos que practicar, tenemos paz. Cuando usted pierde la paz, ¡ay, es que me hacen perder la tranquilidad! Sí,
efectivamente. ¿Por qué? Porque lo hacen operar en la carne. Hombre, mujer. La mujer se queja del hombre. Es que me hace perder la cabeza, me hace perder los estribos, me hace perder la paz, me hace perder el dominio. Sí, porque lo hace operar en la carne. Pero el hombre dice lo mismo. Ay, es que esta mujer me saca de mis casillas. Le hace perder la posición en el espíritu. Lo ubica en la carne. Terrible, ¿no? Terrible. Pero yo espero que esto quede muy claro en la mente y en el corazón de todos nosotros. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque lo justo se refleja en el amor. Aun cuando que nos ofenden, la justicia de Dios en nosotros nos manda, nos exige perdonar. Y es una lucha, porque si estamos en la carne no podemos perdonar. Y luego engañosamente nuestro corazón nos dice, ya perdoné, pero no puede amar. No, entonces está mal, no ha perdonado, porque obligatoriamente operará en el amor. Otra vez lo leo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué es lo que no es de Dios? La carne. La carne es del viejo Adán. El espíritu es de Dios y es el nuevo hombre en Cristo Jesús. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Qué lucha, ¿verdad? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Mientras que Abel operaba en el espíritu por la fe. Es nuestra fe la que nos hace operar. Si ustedes en el espíritu, si ustedes se fijan, cuando que decimos no, es que no cambia, es que no puedo ya creer, no puedo confiar, porque está en incredulidad, no está en la fe. No está operando por la fe. Está operando en sus propias expectativas, en lo que usted cree que pasará o que podrá pasar. No, es que yo ya confié, yo ya no puedo confiar. ¿Dónde está operando? ¿En la fe o en sus expectativas? ¿Se da cuenta? Bastante tremendo esto. Bueno, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y volvemos al principio del capítulo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. No hay evidencia más preciosa de la vida en el espíritu que el amor. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Pero si el amor de Dios se manifiesta en nosotros, somos salvos. Solamente que va a haber una lucha allí entre la carne y el espíritu. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¡Qué bendición! Pero el que tiene bienes de este mundo, volvemos a la evidencia, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? La evidencia. Así es el apóstol en su doctrina. El principio y luego la obediencia de ese principio. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho,
porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y hay un poder para poder amar. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Aseguraremos nuestros corazones en Él, delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas, o sea, nuestra conciencia. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es un mandamiento. Vean qué fundamental es el apóstol. Que creamos en el nombre de su Hijo. Cuando le preguntaron los fariseos, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Que creáis en mí. Y en consecuencia dice, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado, que ha hecho revivir nuestro espíritu, que nos ha dado vida espiritual. Pues bueno, espero, me pasé por ahí un par de minutos, pero yo espero que de verdad entiendamos esto, porque es fundamental. La lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre, entre operar en la carne y operar en el espíritu. El Señor os dé entendimiento. Bendiciones. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.